Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Isla Zanaya, soy estudiante del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, estoy estudiando la maestría en Derecho Constitucional, aquí en la Ciudad de México. Para la comprensión cabal del presente trabajo, se considera necesario introducir una breve reseña acerca del origen de los diferentes grupos armados en Colombia, un complejo problema político, económico y social que envuelve al Estado colombiano en una fuerte crisis de violencia, impunidad y corrupción que tiene como consecuencia un endeble Estado de Derecho. Esta sentencia cobra especial importancia a nivel internacional, ya que vislumbra en materia de protección de derechos humanos por parte del sistema interamericano al establecer la responsabilidad internacional del Estado por las atroces y probadas violaciones en los hechos ocurridos en el municipio de Ituango entre 1996 y 1997 en contra de los derechos humanos a pobladores de estos corregimientos. La sentencia recibe el nombre del caso de, obviamente, las masacres de Ituango contra Colombia, contra el Estado de Colombia, y recobra gran importancia porque en las últimas 13 sentencias emitidas de 1995 a 2012 por este Tribunal Internacional en Derechos Humanos, los grupos paramilitares, en coordinación con el ejército colombiano, son responsables de 10 de cada 13 sentencias, y eso se le atribuye a la aquiescencia, es decir, al consentimiento y vinculación entre estos. Cabe señalar que las llamadas autodefensas son grupos antagónicos a la guerrilla colombiana y son autores materiales de diversas desapariciones forzadas, asesinatos, entre otros. Tal es el caso de los corregimientos de La Granja y El Aro, ambos ubicados en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, en Colombia. Los representantes de las víctimas estuvieron conformadas por el Grupo Interamericano de Juristas Colombianos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia. La demanda admisible fue admitida por la Comisión y se presentó ante la Corte. Se refirió a las masacres en junio de 1996 y en octubre de 1997 en La Granja y El Aro, donde grupos paramilitares, con el consentimiento y coordinación de fuerzas militares del Estado, violentaron diferentes derechos humanos fundamentales contemplados en diversos preceptos de la Convención. En vista de la identidad de los peticionarios, así como el contexto que procedió los hechos y la relación secuencial de las violaciones denunciadas, la Comisión dispuso la acumulación de ambos casos con el número 23/04 para efectos de la decisión de fondo, es decir, para la sentencia, tomar una decisión. Cabe señalar que la audiencia que realizó la Comisión con el propósito de conciliar a las partes no se llegó a ningún acuerdo, y por lo tanto la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, determinó que el Estado colombiano es responsable de vulnerar los derechos humanos consagrados en los siguientes artículos: la obligación de respetar los derechos, artículo número 1, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial, y es preciso mencionar que los representantes adicionaron ante la Corte nuevas y presuntas violaciones a derechos no contenidos en la demanda: el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, y el artículo 6, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Colombia reconoció parcialmente su responsabilidad internacional derivada de las acciones y omisiones por parte de las autoridades para brindar la protección y apoyo a la población civil en defensa de sus derechos fundamentales, así como la participación de la fuerza pública en contra de la misma población. Este reconocimiento fue considerado positivo por la Corte, además de establecer por aplicación el principio iura novit curia, la introducción de violaciones no reconocidas por el Estado o no alegadas por las partes. No obstante, entre las violaciones no contempladas se sitúa la prohibición de esclavitud y servidumbre, que contempla el artículo 6 de la misma Convención, que a la letra se transcribe: nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. El grupo paramilitar que incursionó en El Aro, después de llevar a cabo la masacre y actos de intimidación,
sustrajo ganado de sus habitantes e impuso a 17 personas en contra de su voluntad, bajo amenaza de muerte y privados de su libertad, el trabajo de recoger, trasladar el ganado durante 17 días, bajo un contexto de extrema violencia donde los paramilitares acababan de cometer ejecuciones arbitrarias de otros pobladores con la quisiencia y colaboración directa del ejército colombiano, acrecentando así los sentimientos de indefensión y vulnerabilidad de los arrieros. En el presente caso, quedó demostrado que 17 campesinos del Aro fueron privados de su libertad durante 17 días al ser retenidos arbitrariamente por el grupo paramilitar que controlaba el corregimiento durante los días de la incursión. Dicha incursión ocurrió con la quisiencia y tolerancia de agentes del ejército colombiano. A las personas retenidas se les privó de su derecho a la libertad con el propósito de obligarlas a recoger y arrear el ganado sustraído de toda la región. En virtud de lo señalado, se analizarán las violaciones del artículo 6. En el presente caso, al analizar los alcances del artículo 6.2 de la Convención, el Tribunal consideró útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintos a la Convención Americana, tales como el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT por sus siglas, que dispone de la expresión trabajo forzoso u obligatorio, designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. La definición de trabajo forzoso u obligatorio, conforme a dicho convenio, consta de dos elementos básicos. El primero, el trabajo se exige bajo amenaza de muerte. El segundo, este se lleva a cabo de forma involuntaria. El trabajo forzoso se distingue del concepto de esclavitud al no incluir el elemento de propiedad. No obstante, existe un grado de restricción de la libertad individual, similar al de la esclavitud, que en lo general puede ser por medio del uso de la violencia. Para constituir una violación del artículo 6.2 de la Convención, es necesario que la presunta violación se atribule a agentes del Estado, es decir, que haya una aquiescencia, que haya un consentimiento, una omisión o una acción o coordinación con los grupos paramilitares. En este caso, agentes colaboraron directamente con el grupo paramilitar. Algunas acciones que hicieron fue el toque de queda, fue con el fin de facilitar el robo y circulación del ganado robado, así como la custodia de los 17 arrieros privados de su libertad, amenazados de muerte si intentaban escapar. En 1926, el primer tratado con vocación universal, la Convención sobre la Esclavitud, esta convención ha sido complementado por sucesivos tratados y es la piedra angular en toda la normativa de la materia, se fue apoyando en diversos instrumentos. Uno de ellos fue el tratar de abolir la prohibición de los trabajos forzosos con el Convenio de Ginebra en 1929. Posteriormente, en 1957, sería adoptado por la Organización Internacional del Trabajo con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso en el ámbito del derecho internacional humanitario. La Convención Americana regula las cuestiones de la esclavitud, la servidumbre y de los trabajos forzosos en una doble dimensión. Por un lado, como un derecho a no ser sometido a ellos y por otro, como una prohibición de no cometer al que comete tales conductas. El artículo 6 de la Convención Americana contiene 3 prohibiciones: esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio. Esta norma fue incluida desde los primeros proyectos de la Convención. En efecto, aun cuando la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre no consagró expresamente estas prohibiciones, durante el proceso de redacción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los estados decidieron incluir estas prohibiciones teniendo en cuenta las proposiciones formuladas por la delegación de la Organización Internacional del Trabajo. La presente sentencia es sin duda un gran reto para el Estado colombiano y debe cumplir cabalmente con las obligaciones y responsabilidades internacionales, la cual reconoce y le corresponde por ser parte de la Convención. Se hizo justicia y gratamente reveló: no estamos ante una justicia arrugada,
donde solo evalúan violaciones según los términos de las partes. Se trata de un sistema que, por estar vinculada a la protección integral de la persona humana, coloca al juez en una posición de garante de los derechos y por lo mismo comprometido con la realización plena del derecho a la justicia. Con ello, de alguna manera, se reconoce el carácter intangible e indispensable de la protección de los derechos humanos y la inexistencia de impunidad en sus resoluciones. Gracias.